Buenas a todos y todas. Estamos arrancando este vivo sobre la independencia y la cuestión de las mujeres. Estamos arrancando, ¿sí? Vamos a estar charlando con una invitada muy especial, con Noelia Bacaflor. Va llegando la gente, apenas se conecte Noelia, arrancamos con todo. Bienvenida a la gente que va llegando, Carla, María. Estamos conectando todo. Este 9 de julio, Día de la Independencia. Vamos a cambiar un poquito el enfoque quizás más tradicional del Día de la Independencia. No sé, los diputados que vienen en carreta. Bueno, hoy vamos a hablar de otra cosa. No vamos a hablar de eso específicamente, ¿no? Obviamente todo tiene que ver con todo. Vamos a ver si Noelia anda por ahí. Vamos a enviarle la invitación. A ver. Acá estamos. Ahí está Noelia. ¿Cómo te va, Noelia? Bien, acá nerviosa, como siempre. Debo admitir que yo también, ¿eh? Yo también estoy un poquito nervioso también. Primera vez que Bancamos nos esa nerviosa. encontramos, primera Sí, vez que nos encontramos en vivo, así que bueno, obviamente siempre andamos ahí intercambiando puntos de vista y cosas en las redes, pero bueno, un gusto tenerte acá. igualmente. Bueno, estaba Muy contando contenta. recién que vamos a tratar, digamos, el Día de la Independencia, este 9 de julio, de un costado que generalmente no se suele tratar, se está empezando a tratar por suerte en los últimos tiempos. Eh, Vamos a abordarlo no desde el lado político, de las carretas y la gente que llega a Tucumán, sino de la mirada de la mujer, ¿sí? En la historia. Así que, si te parece bien, vamos arrancando. Ya son Antes bastante de fáciles. arrancar, yo Dale, voy a dale, meter dale. ahí cuchara porque veo un comentario del amigo Guido. Yo Guido, Guido, estoy Guido. totalmente en desacuerdo con lo que está poniendo. Dos pesos pesados, dice Guido, ¿no? Sí, no, Bueno, no, mal. estamos tratando de no pesar mucho. Las Estamos cuarentenas vienen haciendo la pegando. experiencia. Bueno, no, ella es investigadora de Femistoria, ¿sí? Centro de investigación en el que viene trabajando hace ya un tiempito, ¿no? ¿No es? Lo ¿Cómo la fundamos en experiencia ahí? 2018. Ahí, Y el 2018. proyecto lo empezamos en 2017 y en 2018 comenzamos el espacio dentro del Instituto Joaquín B. González. La idea es expandirnos, pero bueno, esa parte de expandirnos hacia otros institutos siempre cuesta un montón la articulación porque los profesorados tienen como esa pata de la investigación más floja, nos Más, cuesta un montón, nos claro. cuesta un montón. Esa es la Y realidad. bueno, a La laburar. tarea es llevar eso. Camino para recorrer entonces. Bueno, un poco la idea, digamos, en este 9 de julio, eh, decía, pensando en el lugar de la mujer, la mirada de la mujer en la historia y en esta coyuntura específica que estamos hablando. Me interesa, antes que nada, tener en cuenta que por lo menos desde el espacio que yo integro, Huella de la Historia, y Noelia también sé que trabaja de la misma manera, siempre cuando hacemos historia, digamos, eh, empezamos a trazar las líneas desde el presente hacia el pasado y, y justamente con los últimos años, digamos, y el ascenso, digamos, de la lucha feminista, por lo menos en la Argentina y en el resto de Latinoamérica y también del mundo, obviamente, ha abierto un campo de investigación y de estudio muy importante que han sabido aprovechar muchas investigadoras, sobre todo, eh, Ujú. que vale la pena recorrer. Y yo siempre cuando veo análisis sobre
9 de julio, Independencia, 25 de mayo, noto cierta romantización, si se quiere, del rol de la mujer y a veces esas romantizaciones nos impiden entender el presente, ¿no? Porque si hablamos que en el sistema capitalista actual eh, la mujer es un sujeto sobreexplotado, eh, cómo en ese momento fundacional podemos decir que la mujer estaba en pie de igualdad total con el hombre, ¿no? Con el varón. Eh, esa contradicción que estalla, digamos, en esa época se profundizaría hasta el presente, digamos, ¿no? Entonces, un poco debatir desde el presente y tender esos puentes hacia el pasado me parece que estaba bueno como para arrancar esta charla. No sé cómo lo ves vos, ¿no? Sí, sí, yo comparto. Eh, Tiene la Moradí de los que decía, bueno, toda historia es historia contemporánea, ¿no? Mm, Y en ese sentido me parece siempre hay que tratar de entender cuál es el contexto en el que estamos como para comprender ciertas dinámicas de acercamiento también al pasado, ¿no? Cuáles son las necesidades que nos llevan a pensar, bueno, qué es lo que necesitamos rescatar. En ese sentido, esa romantización, estoy de acuerdo con eso, que decís que hay una romantización, pero la entiendo, ¿no? Entiendo que hay ahí una muy buena voluntad, digamos, de pensar cuáles son aquellas cuestiones que necesitamos recuperar del pasado porque forman parte de una realidad histórica que no nos ha llegado de la manera en que hubiéramos querido que llegue y creo que claro, eh, en este contexto que se plantea, ¿no? Como de cuarta ola feminista, ese sentir de querer tener más acercamientos hacia las historias de mujeres es muy valorable, ¿no? Digo, yo es estoy necesario allí también, también, ¿no? claro, claro. Es súper necesaria porque nos permite tener un panorama más integral de lo que ha sido distintos contextos históricos, pero bueno, también puede caer en este lado de empezar a romantizar ciertos ejercicios de, que han llevado adelante mujeres y eh, descontextualizarlos también, ¿no? Exactamente, Eh, entonces está bueno como pensar en esa doble como juego que forma parte claro, de esas intenciones que tenemos desde el presente y también pensemos, bueno, no todo el mundo se dedica a estudiar historia, entonces es muy obviamente. entendible el lugar desde donde se rescata a muchas Ujú. mujeres. Hola, están saludando. Ahí, ahí, ahí. No, y entonces me parece que es una buena tarea la que se está haciendo hoy en día eh, en distintos niveles educativos y desde el Estado también, ¿no? Desde su lugar, ¿no? Con el cuadro de Remedios del Valle ahora formando parte de una institución. Bueno, me parece que esas cosas son muy rescatables, pero tenemos que tener cierto recaudo, no caer en esto de descontextualizarlo y de pensar en invertir los panteones, ¿no? Esto lo hablamos en Claro, otras ocasiones con otros compañeros. A veces se acerca un poco a esto de crear panteones de mujeres que termina construyendo personajes individuales. ujú. Y Sí, ahí yo eso, ahí vamos a llegar a eso. Yo, antes que nada, quería charlar un poquito sobre lo que es la perspectiva de género para la historia. ¿Sí? Si vos no pudieras hacer una pequeña introducción para los que vienen, se están acercando, digamos, a la historia, sí, ¿no? Gente del público en general y investigadores o estudiantes que están recién iniciando. ¿Qué es la perspectiva histórica, qué es la perspectiva de género, digamos, para la historia? ¿Y cómo se podría llegar a aplicar para este periodo? ¿Cómo se usa, digamos, la perspectiva de género? Que es una herramienta, desde mi punto de vista. hago mi interpretación. Dale, 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 vaya. Porque acá pueden haber como múltiples Obvio, obvio. miradas al Totalmente, respecto, ¿no? totalmente. Eh, Primero tendríamos que diferenciar entre utilizar la palabra género en su acepción común y corriente, que está vinculada actualmente con la identidad de género, Ujú, de perspectiva de género en términos de los estudios de las mujeres y estudios feministas, en donde se intentó acercar una conceptualización que problematice el rol entre varones y mujeres y los mandatos que se imponen sobre ambas
cuerpos sexuados, y género como una categoría de análisis que tal como lo propone Joan Scott en su recorrido, que bueno, ella va modificando ciertas cuestiones de su conceptualización, pero hay que tener como estos tres, digamos, como Mira, tres consideraciones de cómo se utilizan estos conceptos muchas veces, incluso de manera eh, intercambiable, ¿no? Eh, Dígame si fui clara hasta el momento, porque yo no lo tengo claro del todo también. Entonces, tal como me gusta pensar a mí el concepto de género, eh, trato de pensarlo en términos de cómo esta categoría nos permite acercarnos a las relaciones de poder sexuadas. ujú, ¿Sí? Entendemos que relaciones de poder hay en múltiples sentidos, ¿no? Se ejercen de distintas maneras. Bueno, a lo largo de la historia también se han dado relaciones de poder en términos sexuales. Y esto implica que, también tomando un poco lo que plantea Scott, eh, la diferencia sexual se ha leído de una manera específica y esa ujú. manera específica tiene que ser pensada en su propio contexto histórico. ¿Sí? ¿De qué hablamos? Hablamos del concepto de género ahora. eh, Desde la historiografía, ¿no? Porque desde otros campos de estudio es otra cosa. Y entonces Obvio. siempre tener en cuenta esto, ¿no? Que si abordamos el concepto de género desde historia, no es lo mismo que desde otros tipos de estudios. ¿Sí? Ujú. Genial, ustedes vayan diciéndome ahí en el Sí, comentario sí, si que vayan. ampliamos un poquito más o no. Sí. Entonces, yo en particular estoy empezando a dejar de utilizar la expresión perspectiva de género y estoy empezando a utilizarla de perspectiva feminista, ¿no? Ok. Desde la teoría feminista. Me parece que es un poquito eh, más precisa, Específico, ¿sí? claro. Sí, es un poco más precisa por esto que te digo de que si vos decís género en la actualidad, en cualquier espacio que lo digas, hay una idea construida socialmente de que está muy vinculada a la identidad, ¿no? Claro. Y si bien tiene un aspecto que está vinculado con la identidad, no lo es todo. Ok. Entonces, eh, Joan Scott, cuando trae este concepto, nos invita a pensar en términos de pregunta la Ujú. categoría de género. No está planteando, bueno, en ver qué es, eh, cómo se identifican las personas o ir con algo preestablecido a encontrarlo en el pasado, sino que está tratando de pensar, bueno, qué pasa en determinados contextos históricos con los cuerpos, Ujú. cómo son leídos esos cuerpos, cómo son interpretados y qué discursos se construyen sobre esos cuerpos, ¿no? Claro. Y cómo esos discursos, bueno, nos permiten comprender qué se está entendiendo por hombre, qué se está entendiendo por mujer, o qué no se entiende por ninguno de los dos en distintos Claro. momentos, ¿no? Es decir, que no podemos comprender qué es el género en antigua Grecia, en América precolombina, en distintos momentos, sin comprender ese momento, Claro. ¿no? Entonces, Perfecto. ir con la categoría de género como algo preestablecido es difícil, Ujú. ¿no? Eh, Eso no significa que no estemos dando cuenta de que hay realidades de cuerpos sexuados que podemos identificar más tradicionalmente como hombres y mujeres, ¿no? Una cosa es la realidad material y otra cosa son los discursos que se han construido sobre esa realidad material. Exactamente. Me falta el aire porque Exactamente. empiezo a hablar rápido. No, buenísimo, no, buenísimo. Yo escucho y Más o menos aprendo. vamos. No, pero está buenísimo. O sea, sí, sí, sacarle la estructuración, digamos, que uno hace capaz del presente, de lo que hoy uno entiende por eh, hombre, mujer, Uh -huh. diversidades, etcétera, eh, a, digamos, el contexto específico de desarrollo. Sí. Bueno, Sí, y yo aparte eh, también ahí sí, lo cruzo a veces con una perspectiva más materialista, si se quiere, porque John Scott es más
más postestructuralista, está muy vinculada con el orden del discurso, el lenguaje y demás. Yo trato de cruzar eso con una perspectiva más materialista. Entonces, claro. digamos, es muy una lectura que uno va haciendo también a partir de los distintos marcos teóricos que va construyendo. Eh, entonces, como que siempre trato de tener este recaudo, ¿no? Una cosa es los discursos que se están construyendo y las relaciones de poder que se dan en cierto contexto, y otra es la realidad material de lo existente, ¿sí? Entonces, está bueno tener esas dos cuestiones siempre presentes. No, está buenísimo, está buenísimo. Ahí Dai dice, tomo mate y anoto. Estamos todos medio ahí. Eh, bueno, pasando un poquito más al contexto, creo que quedó clarísimo. Si hay alguna pregunta o alguna duda sobre perspectiva feminista en este caso, la pueden ir sumando ahí a comentarios. Pero yendo más a lo que es 9 de julio o 25 de mayo, todo el proceso, digamos, revolucionario. eh, lo que me interesaba a mí discutir, y para eso te sumaba a vos, a ver cómo lo veías desde todo el desarrollo teórico que venía haciendo, es discutir esta idea, ¿no? de justamente de cambiar los panteones, ¿no? De los grandes hombres, hacer una historia de grandes mujeres, ¿no? Y desde quizás un poco lo que uno va percibiendo o elaborando, digamos, también con sus marcos teóricos propios, eh, yo lo que entiendo es como que hay dos momentos, si se quiere, donde arrancamos, digamos, por un momento más de visibilización, ¿sí? Que es muy necesario, ¿no? Después de tantos años, ¿no? Que creo que siglo XXI recién empezamos a encontrar, si se quiere, estas mujeres que ya existían, obviamente, siempre existieron, pero como que le Sí, empezamos a dar más bola desde la historiografía, y se han hecho muchas biografías, ¿no? Mucho trabajo biográfico. Y creo que en la medida de lo posible deberíamos pasar más a un proceso más como de sistematización o de incluir a esa mujer, digamos, en la estructura social de explotación, digamos, ¿no? Para justamente tratar de evitar la romantización, ¿no? Decir, bueno, eh, no sé, hoy leía un poco ahí de Francisca Bazán, ¿no? Y a veces esa historia medio villiquen, ¿no? Era la dueña de la casa. Bueno, está claro. bien, digamos, pero ¿de qué estamos hablando, ¿no? ¿En qué lugar estaba? ¿Qué posición tenía en la sociedad? Si podía ejercer algún tipo de poder en la sociedad, digamos, si tenía algún vínculo social con el resto, ¿no? O qué vínculo social. ¿Qué mujeres recordamos hoy, ¿no? O destacamos hoy, Sí, que pudieron alzar la voz, ¿no? En esa época, ¿no? Que pudieron alzar la voz, en qué posición social estaban y cuántas mujeres no pudieron alzar la voz, ¿no? Porque estaban en otra posición social. Así que bueno, es un poco reflexiones sueltas que fui pensando para esta sí. charla, que bueno, la trae desde antes y quería ver a ver cómo lo veía. Sí, primero, hoy justo estaba mirando en un libro un índice y había un título que decía El mito de la falta de fuentes, ¿no? Entonces, y me quedé con esa idea un poco, porque si bien es cierto que ha operado una invisibilización muy fuerte, creo que esa invisibilización es más bien producto de un discurso histórico, de esa historiografía más tradicional argentina, eh, que de la historia misma y de la realidad misma de fuentes que existen, ¿no? Ujú. Entonces, digo, porque, por ejemplo, en términos de lo que vos decías, bueno, ¿y qué pasa con quienes no tenían voz, ¿no? Claro, Mujeres y hombres de los sectores más empobrecidos no tenían voz en los términos que pensamos tener voz, ¿no? Esto de dejar esa voz registrada en algún texto. Entonces, partimos de esa realidad, que claro. ambos sexos no tenían ese acceso. Ahora, ¿cómo sí tenemos registro de esas personas, no? Por ejemplo, con el tema de estas mujeres indígenas que se denominaban las rabonas, ¿no? ¿Cómo es Ujú, que sabemos de ellas? ujú. ¿No? Si no es a través de la mediación de otros que pudieron reconstruir algunas cuestiones sobre ellas desde distintos lugares, ¿no? Si me permitís, voy a leer algunas Sí, cosas. sí, 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 sí. Me gusta tener algunas fuentecitas ahí a mano, porque de estas mujeres, eh,
que forman parte, también hay que comprendernos cómo se ubican distintos grupos de mujeres en distintos momentos, distintos contextos de este proceso de revolución y guerra, ¿no? Entonces, también está bueno entender eso, que cada tipo distinto de participación tiene un lugar vinculado con su sector de procedencia, ¿no? Entonces, ahí quizás comprender que las rabonas forman parte de los ejércitos es porque los grupos indígenas forman parte de los ejércitos en forma mixta, ¿no? Claro, Desde distintas construcciones de roles, ¿no? Eh, claro. entonces, se escribe de ellas distintas cosas. ¿Mm? A ver, esperen que tengo por acá. Por ejemplo, vamos a empezar con uno que es más... Tenía dos, porque expresan dos cosas distintas. Espérenme un segundito. ¿Sí? ¿Dónde está? Pueden ir Viste que comentando. cuando estás ahí en el momento perdés las cosas. Busca tranquila. Eh, si quieren ir dejando preguntas, ¿sí? Sobre lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Bien. Bueno, a ver, hay distintos trabajos sobre estas mujeres y algunos los han presentado con una visión bastante negativa y otras con una visión un poco más positiva. Por ejemplo, ¿no? Hay un jefe realista que deja en sus memorias, se llama García Camba, ¿sí? Ujú. Y es el que construye esta idea de que las rabonas eran como langostas, porque dice, eran como langostas para los pueblos, haciendas y rancherías donde llegaban, ¿no? Esa es la idea que quizás a veces tenemos más cerca de las rabonas que iban y se aprovisionaban de todo, llegando, ¿no? Eran langostas, y la langosta te destruye todo cada vez que pasa, ¿no? Entonces Ah, ahí ya tenés una construcción sobre el rol que llevaban adelante estas mujeres vinculado a una tarea negativa, ujú. ¿no? Y está bueno como recuperar eso, a ver quién lo escribe, por qué, Claro. ¿no? Pero por otro lado, después tenés un texto que es de un oficial que vivía en Arequipa y eh, dice lo siguiente: mujeres admirables que acompañaban a los soldados en todos sus problemas y campañas. Son la vanguardia de los ejércitos, ¿no? Son Claro. la vanguardia. Conocen las localidades donde el ejército va a parar al final del día y marchan a la cabeza. Cuando los soldados arriban al campamento, después de una marcha de 20 leguas, encuentran la comida lista. Comen, duermen y antes de que los vuelvan a llamar a continuar la campaña, las mujeres que los acompañan durante la noche parten para prepararles las comidas 20 o 30 leguas más adelante. La conveniencia de estas mujeres representan para los soldados, las hace ser vistas como muy necesarias, ¿no? Así como, ahí hay una recuperación del rol de estas mujeres que inicialmente hay dos, al menos yo por lo que tengo leído, hay como dos versiones de por qué se las denominan rabonas. No sé si vos tenés alguna idea, otra idea, No, pero a ver. eh, una es que se le dice rabona porque van a la cola, ¿sí? Van Mm, el ejército, el- son como los caballos, algo así. Y otra versión es porque quienes las echaban del ejército, porque no, les incomodaba que estuvieran presentes y representaba una carga en términos de recursos, las castigaban cortándoles en las trenzas y cuando les cortaban las colas de los caballos le decían rabón, bueno, a ellos les decían rabonas, ¿no? Están como esas versiones. Están las dos versiones. Bien, pero tiene que ver ahí algo, o el lugar que ocupa en relación al ejército, ¿no? Puede estar Ujú. atrás o vinculado con esta cuestión de, bueno, consumen recursos del ejército. Y después empiezan a Ujú. ver la conveniencia de tenerlas, ¿no? Como ahí cubriendo un montón de tareas, porque Claro. efectivamente, si no hubiera sido por ellas, ¿no? No No llegaba muy comían. lejos.
No, no, y Sí, está sí, bueno pensar en a mí me gustó mucho cómo lo presenta este señor, porque dice, son la vanguardia, y en algún sentido, esto implica revisar ese concepto tradicional de vanguardia, de cómo estamos pensando el rol del ejército, de cómo pensamos cuáles son las tareas productivas, ¿no? claro, Porque hay una autora, que ahora no recuerdo el nombre, plantea el rol de estas mujeres como un frente productivo, ¿no? claro. El frente doméstico pasó a ser un frente dentro del campo de batalla, ¿no? No, Y súper sin interesante. está bueno pensarlo de esa Sí, sí, manera porque no es simplemente, bueno, las mujeres hacían sus tareitas de mujeres, ¿no? Sino que eh, cumplen un rol fundamental en términos de sostener, ¿no? que Y se valora sostener esa cuando... tarea, claro, Uh se da -huh, un valor, o sea, más allá de visibilizarlo, uh -huh, se le da un valor a esa tarea, ¿no? Bueno, hoy en día, eh, bueno, esperemos que cada vez más se valorice, ¿no? O sea, hay una tendencia a eso, pero que se ha desvalorizado, digamos, ¿no? La tarea doméstica, por así decirlo, ¿no? claro, y Eh, acá se invierte ese orden en el cual pensás que hay una tarea doméstica asociada al hogar y lo pasás a ubicar en el frente, en donde ya no es una tarea doméstica, es la tarea de provisión, claro. ¿no? Sin la cual no se puede sostener lo otro. Entonces, me parece que está bueno eso. Y después hay una carta de Bolívar en la que Ujú. él dice, un ejército se hace con héroes, en este caso, heroínas. Y estos son el símbolo del ímpetu con que los guerreros arrasan a su paso las contiendas, llevando el estandarte de su valor. Usted tiene razón, esto se lo escribe a Francisco de Paula Santander, de que yo sea tolerante con las mujeres en la retaguardia, ¿no? Pero yo le digo a usted que esto es una tranquilidad para la tropa. Es precio justo al conquistador el que su botín marche con él. ¿O acaso usted olvidó su tiempo? Yo no soy, sin embargo, débil, ni temo a alguno que no le diga la verdad. Nada, o sea, Sí, 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 sí. por eso digo que también hay una construcción posterior sobre el rol que llevaron muchas mujeres en distintos sectores, por el cual Ujú. se termina invisibilizando a algunas y Claro, visibilizando a otras, ¿sí? claro. Y la visibilización de algunas tiene un sentido en relación al propio contexto en el cual se desarrollan esas versiones ¿no? Sobre el proceso revolucionario. Eh, Sí, sí, que hay, este también decía, y he visto algunas charlas, por ejemplo, donde te invitaban, ¿no? A hacer biografías, ¿no? Me ha pasado ay, oh, y bueno, qué sé yo, está asociado, ¿no? A esa, sí, 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 y sí. vos y otras compañeras, ¿no? También. Hacer biografías, ¿no? Y bueno, ¿y esta qué hizo? ¿Y esta qué hizo, no? Y me Sí. parece bueno, por lo menos desde mi lugar, ¿no? No sé, y acá capaz me salen a matar. Creo que esa es la visibilización que no necesitamos, digamos, la persona, digamos, ¿no? El individuo Mm, único y recortado, ¿no? Como una figurita de la sí. realidad. En cambio, esta visibilización que estás trayendo vos eh, hace más comprensible el contexto en el cual se está desarrollando, por ejemplo, la guerra revolucionaria. ¿Sí? Ujú, La necesidad, ¿no? De la logística, la necesidad sí, de la expansión de ese ejército, de cubrir un territorio, ¿no? Que es enorme. O sea, sí. no estamos hablando de los parámetros de la guerra europea, ¿no? Bueno, uno hace 2 cuadras y entró a Francia. Estamos hablando de un territorio que es inabarcable y donde estas tareas, ¿no? Son fundamentales, digamos, ¿no? Y que Sí. incluso dentro de los ejércitos eh, es hasta indispensable en los momentos donde no se combate compartir esas tareas a veces también, ¿no?
Sí, que también está como muy, muy estructurado de que no, bueno, el hombre estaba esperando así a que llegue la batalla, ¿no? Y no siempre, digamos. Eh, no, 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 entonces, y en algunas zonas es como era muy candente todo el tiempo la cosa, ¿no? Entonces, claro, claro, entonces, ahí tiro el nombre, ¿no? Porque si no después me queda a mí solo. Hay dos historiadoras, creo que eran ellas, si después cualquier cosa corrijo, eh, Gabriela Agresores y Beatriz Bruce, que son de la Universidad de Salta y la Universidad de Jujuy, que escriben un texto analizando el rol de las mujeres precisamente en lo que es todo el territorio de Jujuy, ¿no? Y claro, allí ponen como, digamos, en entredicho esta cuestión de cómo es, digamos, pensar que la participación en las guerras es solamente producto de una idea de independencia, es desconocer también una tradición que viene un poco más atrás en toda la región del norte, en el cual ya hay un posible, digamos, acostumbramiento en, en la participación de claro. distintos encuentros bélicos. Ujú, Y ahí, por ahí, se puede comprender también el rol de las soldaderas dentro del ejército, no solo de las rabonas, que atienden como esas tareas más cotidianas de aprovisionamiento a sus concubinos, a sus parejas o esposos, depende de lo que ujú, sean, sino también ellas como fundamentales en lo que es la logística ujú. más general, ¿no? Eh, Beatriz, el apellido, digo, Beatriz Bruce. Ahí está para Nati, que preguntaba. Eh, Sí, sí, no, eh, no, totalmente, totalmente. no, y Eh, también ahí los discursos nuevamente que se construyen sobre lo que efectivamente hacían, porque ahí, por ejemplo, hay algunos que las plantean como prostitutas. Entonces, bueno, es- esa es como una tendencia histórica, ¿no? Es como, vaya a saber por qué, pero de construir a las mujeres en el espacio público como prostitutas. Y es como, bueno, ya está, basta de decir prostitutas. Todo lo sí, que hacían las mujeres prostitutas, ¿no? Eh, pero bueno, es como, esto lo dice José María Paz en uno de sus textos. sí, eh, bueno. bueno, pero son esas construcciones que nos Sí, hacen poner en juego, bueno, qué es lo que está circulando en torno al rol que van llevando las mujeres. Me parece que sí, y eso también pienso ahí, Noé, esas voces como la de María Paz, que ujú, han, desde la historia, ¿no? Y de la construcción de relato, han llevado a cimentar cierto carácter del Estado Nacional, ¿no? Argentino, ¿no? ujú. Eh, uy, acá me voy a poner re polémico, pero cuando murió Maradona, y acá me empiezan a tirar dos tiros, yo decía, bueno, Maradona representa al argentino, ¿no? O sea, tiene todo lo bueno y lo malo, ¿no? Porque también es machista, ¿no? También es machista Maradona, y el argentino es ultra machista, ¿no? Ujú. En contexto, ¿no? Nacional, ¿no? Hablando en una generalización. Obviamente que yo no soy machista, no me siento identificado, No, no pero sabemos eso. hay que chequearlo, hay que Eh, chequearlo. Eh, pero digo, forma parte de toda una construcción nacional, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Eh, ciertas características o ciertos valores, ¿no? Y cierta forma de llevar adelante la nacionalidad, ¿no? Eh, entonces, estas voces, ¿no? No sé, pienso también en Mitre, pienso, bueno, hay un montón de autores, ¿no? Sí, Que van siguiendo esta línea, ¿no? De, de desplazamiento de la mujer desde la invisibilización total, no existieron, no estaban, ¿no? ujú. O desde el denigrarla, ¿no? O sea, de ponerle, y no solo con la mujer, ¿no? Sino también con otras identidades, de ponerlas en Sí, un lugar totalmente humillante, ¿no? Humillante, totalmente humillante. sí, es parte de época, ¿no? Digo, también comprender esto que siglo XVIII, siglo XIX, la idea, por ejemplo, la de complementariedad de los sexos es muy fuerte,
¿no? Y eso te ayuda a entender, bueno, cómo leen los varones eso, cómo leen las mujeres, ¿no? Sus propios accionarios, ¿no? En dónde se claro, van a ubicar a participar, parte de ahí, de esa idea de la ilustración de que los sexos son complementarios, que hay un determinismo biológico que es el que fundamenta qué rol tienen que desempeñar dentro de la sociedad, y por qué las mujeres se vinculan con las tareas del cuidado, con los afectos, y los varones con ese espacio político restringido, ¿no? claro, Eh, sí, porque no olvidemos que podemos ampliar la mirada sobre qué es lo político también. Eh, obvio, obvio. pero también, bueno, esto, hay una construcción historiográfica de pensar, o sea, está para construir una identidad nacional, y en términos de construir esa identidad nacional, bueno, ¿qué lugar se construye respecto de las mujeres? ¿No? Exacto, ¿Qué lugar van a ocupar? Bueno, hay que establecer una identidad vinculada a una sociedad ordenada. Esa sociedad ordenada la garantiza ¿quiénes? Las mujeres. Sarmiento claro. dice, ¿no? Los hombres crean las leyes, las mujeres las costumbres. Entonces, eh, si Sí, las sí, mujeres sí, son sí, las que van a sostener las costumbres, ¿qué rol tienen que desempeñar allí y qué necesitamos que sea contado como parte del relato histórico? ujú, ¿No? Yo ahí necesito claro, un relato histórico concreto, ¿no? claro. Por eso, no sé, digan ustedes, pero yo recuerdo que en la primaria a mí me enseñaban sobre Paula Albarracín, Claro. ¿no? Por ejemplo, ¿Cuál era su rol? ¿Cuál era el rol de ¿cuál era el Paula? rol de Paula Albarracín? Había sido una buena, excelente madre, Claro, abnegada, que le enseñó las buenas costumbres a Sarmiento, y por eso tenemos un gran Sarmiento. claro, No es inocente esa construcción, esa visibilización, claro, ¿sí? Frente a otras invisibilizaciones. ¿No? Está allí, ¿por qué? Porque se está tratando de construir un ideal de madre que sostenga una nación, ¿no? Que claro. ordene, que permita ser esa célula principal que sostenga a este futuro ciudadano argentino. Eh, y son los Incluso, ideales de Rousseau, ¿no? claro, Y sí, 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 vuelve ahí el Emilio y Sofía. claro. No, no, y que ahí te sumo a Juana Zurduy, ¿no? Que como figura, ¿no? Muy valorada en los últimos años, pero siempre estuvo, digamos, latente en el relato historiográfico, no fue una, no es el mismo que Remedio del Valle, ¿no? Incluso representa a la mujer mestiza, Juana Zurduy, Sí, en cierta forma, ¿no? Entonces, eh, también con esta cuestión de defender a sus hijos, de luchar en el norte, ¿no? Ese rol de madre abnegada, ¿no? Eh, claro. Se rescata ese valor, digamos, ¿no? Sí, Entonces, bueno, también está bueno para ponerlo en discusión, ¿no? sí, sí, se rescata mucho el que fue a la guerra con un embarazo en curso, ¿no? Como este ideal de gran madre, que todo lo Claro, puede, pero no se dice que dejaba a los otros hijos al cuidado de otras personas, ¿no? Que es muy claro. evidente eso, porque ninguna Sí, sí, mujer sí. puede pelear con pibes agarrados de la mano, y mucho menos sus padres, ¿no? Pero eso, ¿no? ¿Qué aspectos se han visibilizado? Nos permite también comprender por qué, ¿no? En qué sentido se han visibilizado. Y eh, también vinculado a sus orígenes, ¿no? Porque ahí se cruza la cuestión racial, digamos, la cuestión de clase, ¿no? Con otras mujeres, eh, yo tenía el nombre ahora, se me fue. Con otras mujeres se va a construir otro tipo de ideal en torno con Martina Chapanay, se va a construir otro tipo de ideal respecto de eh, su, 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 desempeño en distintas tareas, ¿no? ¿Por qué? Porque ella Ujú, tiene una procedencia mestiza. Entonces, ujú, digo, lo que se destaca de ciertos personajes de mujeres también está muy acompañado por una construcción que está muy ligada a esta cuestión de si es mestizo, si es claro, afrodescendiente, eh, ¿no? Con Remedios del Valle se destaca mucho la fuerza que ella ponía muchas veces,
que, digo, que no se destacaría ese rol en la mujer blanca de origen criollo o español, ¿no? claro, Entonces, destacar ciertos roles también está cruzado con esos sesgos, más allá de lo que hayan hecho, ¿no? También, que ha sido, claro, bueno, impresionante, ¿no? En el caso de Remedios del Valle, digo, participaba en todas, pero también ha sido rescatada desde el lugar de cuidado. claro, Entonces, es como que siempre están esas tensiones. Y ahí vuelvo a lo del concepto de género, ¿no? Comprender que hay un discurso, por un lado, actuando, diciendo, bueno, condenando son las que son de orígenes mestizos o indígenas, son prostitutas, son una carga, qué sé yo, y las otras mujeres más de la élite criolla y demás, bueno, son como mujeres más que han hecho más, labores más dignas más también, digna, claro, claro, ¿no? claro, Entonces, sí, ahí está el discurso de género operando, pero también nos permite ver que no hay ningún ideal de mujer ama de casa construido ahí. No existe ese rol de claro, ama de casa, sino que claro, incluso se va a construir después, post claro, proceso de revolución, ¿no? Se empieza a claro, construir esa idea de las mujeres en la domesticidad, una domesticidad para las blancas, otra domesticidad para las negras, otra domesticidad. Entonces, digo, ahí como que tenemos como un panorama bastante complejo. Por eso, cuando algunas personas critican el concepto de género como un concepto vinculado solo a las mujeres blancas, a mí me hace un poco de ruido, porque en realidad ese concepto no es un a priori. Ese concepto nos permite pensar en que sobre distintas mujeres, de acuerdo también su lugar de ubicación, sus características raciales y de clase, también se construye un tipo de mujer distinto. ujú, ¿No? Y eso es lo que yo estoy entendiendo por género, esa relación allí construida y ese mandato construido sobre esas mujeres, ¿no? Nada, es como... claro, ahí tenemos ahora, algunas preguntitas. Eh, Te las paso, ¿no? De las preguntas. Acá pregunta Esther, ¿qué ha significado la independencia para la mujer argentina en la actualidad? Y después hay otra preguntita más. ¿Qué ha significado la En la independencia actualidad, en la actualidad? es una pregunta enorme. Sí, 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 En sí. sus propios contextos seguramente reposicionarse respecto de los roles, a muchas, ¿no? Ujú, Eh, no sé, las mujeres no sé, como Mariquita Sánchez y otras que están con ella en distintos, no sé, a ver, se me fueron. Soy muy mala para recordar nombres, perdón, gente, pero sí, sí, nos eh, pasa todo, pasa todo. Eh, no, 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 a todos no, no, a todo el mundo no le pasa. Hay gente que es muy hábil para acordarse de los nombres, empezando por mi pareja, es como muy hábil para acordarse de todos los nombres. Pero no, a lo que iba es que hay mujeres de la elite criolla que, no me acuerdo ahora por qué lo estaba planteando, pero están vinculadas a una tradición de los salones y que acá en nuestro contexto se cruza con las tertulias, que van a desarrollar un rol político por esa misma tradición que ellas están eh, rompiendo un poco de lo que venían siendo los patrones culturales de la colonia, ¿no? Eh, sí, sí, digo, yo lo que sería capaz de sumar o aportar es, a partir de la independencia, digamos, se va a dar una redefinición de clase general, digamos, en el Virreinato del Río de la Plata, y ahí vamos a tener mujeres que van a estar de un lado y mujeres que van a estar del otro. sí, Entonces, eh, pensar a mujeres de la alta sociedad burguesa que se está empezando a construir, uh-huh. yo creo que las afecta de una manera diferente a lo que afecta a una mujer campesina o de incluso de pueblos originarios. Eh, Hay un cambio con la revolución. Eh, Uno podría decir, bueno, es superador quizás a la sociedad colonial o feudal, digamos, que había antes. Bueno, posiblemente sí, en algún aspecto,
los valores de, de julio de 1789 de Francia son Ujú, en cierta medida influyentes, digamos, en la sociedad que se le quiere empezar a dar forma, que es un proceso muy lento, muy largo, ujú, muy sangriento y que cuesta mucho. Eh, entonces creo que sí hay un cambio, ¿no? Y que esas líneas que se empiezan a tirar en 1810, 16, 53, 80, pueden llegar hasta el presente en cierta medida. Eh, ujú. Son procesos muy largos, ¿no? Obviamente es muy difícil extrapolar a, no sé, Mariquita Sánchez de Thompson con alguien de hoy en día, ¿no? Sí. Pero creo que sin dudas hay un cambio en lo que es la sociedad misma, digamos, ¿no? Un poco esto es lo que yo, no sé, capaz intentaba plantear con el tema Sí. de meter a la mujer en la estructura social, ¿no? O sea, comprenderla más allá de la biografía, ¿sí? Que la biografía aporta muchos datos importantes, obvio. Tratar de ponerla en ese contexto de una mujer de la burguesía organizando tertulias políticas para cambiar el sistema social, ¿no? En la cual está implicada esa mujer junto a su grupo familiar o social o político, y una mujer que vive en un rancho con su compañero que practica tareas en un campo, un Ujú. peón de campo, un gaucho, digamos, ¿no? Sí, Eh, sí, Hay una diferencia, digamos, en ese sentido, a partir de la sí, independencia o de la revolución. sí, hay una Ahí está. gran diferencia. No sé si te contestamos, Esther, del todo. Después hace No, otra lo que pregunta. también empieza a Sí, dale, dale. modificarse, ¿no? Es también cuáles son ciertos requisitos que se le empiezan a imponer a determinadas mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, se necesita mano de obra, entonces, ¿cuál es el rol que Exacto. van a ocupar allí las mujeres más pobres? No ya ni siquiera las afrodescendientes, indígenas, mestizas, lo que es, o español, lo que sea, ¿no? Sino a las mujeres más pobres, ¿qué se les va a empezar a exigir? Y bueno, que produzcan mano de obra, ¿no? Claro, Y las mujeres que están en las zonas de frontera, no sé, después con el tema de las campañas que intentan tomar tierras, bueno, qué rol van a cumplir en esos lugares, cómo se ven afectadas también teniendo que atender trabajo de producción agrícola, ¿no? Esa claro, producción ahí, todo ellas solas también, porque los varones se iban nuevamente al frente de batalla, ellas quedaban ahí, qué pasa con los malones, ¿no? Como, eh, claro. Sí, sí, cómo se ven afectados por esas distintas circunstancias. Me parece que está bueno como pensar todo eso y cómo se empieza a construir esta idea de domesticidad, recién acá, ¿no? claro. Previamente no teníamos ese tipo de construcción en las mujeres, de hecho las mujeres más pobres ni se casaban, vivían en concubinato muchas veces, a conveniencia se unían, no se dejaban de estar unidas porque el fulano las golpeaba, entonces chau, cosa que a las mujeres a veces más acomodadas les costaba, ¿no? Tomar distancia de una pareja que la estaba maltratando, golpeando, de hecho hay muchos documentos que hablan al respecto, de fulana de tal hizo un pedido de divorcio porque el marido la faja, y bueno, ¿no? Claro, Entonces, eh, y no le permiten divorciarse, le dicen, bueno, revinculate con el fulano, ¿no? Las mujeres de abajo capaz que se dejaban a los chabones que muchas veces también las golpeaban y se juntaban entre ellas a convivir juntas, a acompañarse en las crianzas y a ponerle como el pecho a la situación y también a hacerse desde la pobreza absoluta, ¿no? Entonces, claro. eh, ¿no? Y como también, no sé, las mujeres que venían de situaciones de esclavitud, cuáles son las estrategias que desarrollan para poder acceder a la libertad. Bueno, digo, como que tenemos un montón de cosas que se abren con ese proceso ahí de Bien, independencia. acá hay dos preguntitas más y ya después le vamos dando un cierre, si te parece, Noé. Ah, Pregunta mira, acá Esther de vuelta. Sí, llevamos un ratito importante, ¿eh? ¿Cómo ha repercutido la independencia en la mujer de pueblos originarios en la Argentina?
Argentina. Y después pregunta también Esther, esta fecha para ustedes, ¿qué significa? Ahí, Mm, o sea, pueblos originarios, digamos, la mujer en los pueblos sí, originarios. lo que estábamos diciendo recién un poco me parece Está, sí, que tiene que ver con eso. que va ¿Y por el qué mismo. significado? No me Y pidan la repeticiones fecha, de significados de no, las la fecha, fechas. si querés, no, ahí yo un poco la fecha, eh, la meto en el contexto de las revoluciones las revoluciones burguesas en el Río de la Plata, en donde era necesario romper con el sistema feudal español Mm, y toma la forma de una guerra de independencia, ¿no? Entonces, esta fecha es un paso más en esa construcción nacional y en ese intento por cambiar el sistema social, digamos, y eso inevitablemente incluye separarse de España, digamos, ¿no? Salir de ese sistema feudal. Yo lo veo como un paso más hacia ese, hacia concretar ese país burgués, esa nación burguesa en América del Sur, ¿no? Eh, sí, sí, digamos, sí, quizás desde por lo más. eso, sí. No, quizás por eso también esto de hablar de, bueno, la independencia, a mí a veces me cuesta un poco como pensarlo como una fecha como que sea trascendental eh, en términos personales, ¿no? Eh, creo que sí se puede pensar como una fecha súper potente en términos de cuáles son los proyectos que hoy en día tenemos de emancipación, ¿no? Que en Ujú, ese sentido se puede construir un relato eh, más hacia acá, más hacia allá, como se quiera, pero en claro, torno a otros proyectos. En términos personales, a veces me cuesta pensar esta fecha como algo que generó un quiebre absoluto, eh, claro, porque también esto, ¿no? Como se abren nuevos juegos hacia las mujeres en el cual se empiezan a ver construidas a partir de estos ideales de domesticidad. Entonces, está bueno pensar siempre en esta pregunta que a mí me gusta de que Joan Kelly, ¿no? De cuando pensamos que aquellos momentos que están vinculados a las periodizaciones, que suelen ser los momentos relevantes, álgidos, ¿no? Ella dice, bueno, ¿qué pasa con los momentos que pensamos como de progreso, si fueran de progreso para las mujeres? Y ahí se nos abre la pregunta, no sé si podemos pensar este contexto como algo mejor hacia el conjunto de las mujeres o con sus particularidades, sino como un contexto en el cual se empieza a construir lo que hoy entendemos por ese rol tradicional de las mujeres, ujú. ¿no? Entonces me parece eh, que eso queda un poco de esa fecha, ¿no? Quizás ese Ahí le- como el puntapié inicial para pensar esa construcción de la mujer doméstica. Bien, acá ¿Qué dice? Guido de Historia Problema dice independencia para unos pocos, los que forjaron el país, y claramente esa independencia triunfó. Ahora hay que pensar otra independencia superadora, ¿no? Y, Mm, y yo coincido, digamos, en esa independencia superadora, eh, podríamos pensar independencia de qué, yo diría independencia de clase, ¿no? Y incluso desde el lugar de la mujer, ¿no? También hay cierta búsqueda de independencia ujú. eh, como género, digamos, ¿no? Eh, que Sí, creo, que ahí creo yo que utilizo la misma fórmula que con clase, ¿eh? sí, O conciliamos clases o las explotamos, con género claro, lo mismo, o los conciliamos o dinamitamos claro, eso, ¿no? Como claro, relaciones de exactamente, poder yo no quiero en el mundo exact- que tengo como ahí mi horizonte utópico. exactamente. Sí, 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 o sea, creo que incluso hasta van de la mano, ¿no? Pero cambiando la sociedad y siguiendo con la explotación de géneros, por así decirlo, estamos en la misma, ¿no? Estamos en la misma. Ujú, Eh, así que bueno, va de la mano. No, medio como para ir cerrando, yo una reflexión que vengo trayendo dale, y que me gustaría saber, a ver, te aprovecho ya que estamos charlando acá, tu dale. punto de vista. No Eh, me sobreexplotes. medio que, no,
medio, es algo que lo tomo de lo que es la lucha contra la discriminación racial, digamos, Ujú, en donde en cierto momento de la historia, ¿no? Finales del siglo XIX, el capitalismo ha tendido a ejercer ciertas fracturas en la clase obrera para, primero, establecer una alianza con cierta fracción, ¿no? Y lograr un mejor dominio sobre otra fracción. ¿A qué me refiero? Eh, Lograr una alianza con una clase obrera blanca, heterosexual, masculina sobre todo, eh, católica, argentina, ¿no? O sea, con ujú. ciertos patrones, digamos, diferentes, pero que hacen a esa fragmentación. Y por el otro lado, ¿no? Obviamente, trazar estas diferencias de género, clase, raza, ¿no? Trazar estas líneas discriminatorias, ¿no? Sobre el resto de la clase obrera. No sé si se entiende el concepto, pero a ver si qué visión tenés sobre eso, digamos, ¿no? O sea, la diferencia de género Ujú. como una cara más de la explotación dentro del capitalismo, ¿no? Para fragmentar a la clase obrera. Sí, quizás ahí yo tiendo a pensar que, a ver, el género como relación de explotación es ¿Mm? previo o va de la mano de la clase. Ujú. Digamos, ahí es como, podemos hacer como distintas aproximaciones. Por un lado podríamos decir, bueno, como dice Lerner, Gerda Lerner, que la clase para los varones está vinculada con el acceso a los medios de producción y la clase de las mujeres está vinculada con su vínculo a los varones que tienen determinado acceso a los medios de producción. Podría ser una manera de pensarlo. Eh, qué compleja poner las cosas para pensarlo acá en un par de minutos. La compliqué al final. La compliqué al final. No, no, pero está bueno para pensar para mí, o sea, no patriarcado y capitalismo van de la mano y se ayudan el uno al otro, y, o sea, no podemos pensar eliminar las clases o formas propositivas de luchas de clases si no pensamos a la par formas de luchas en términos de género. No me refiero a que luchemos varones contra mujeres, sino No, en no, no, términos de esta no. relación, ¿no? Ahora hacemos un Contra el campo de batalla patriarcado. binario. Tranquilo. No, eh, pero a ver, dentro de distintos momentos del capitalismo se ha utilizado eh, determinados discursos sobre el rol de las mujeres para aprovecharse de digamos, como de cierta complicidad entre varones de distintas clases, ¿no? Ujú. Pues Exacto. eso pasa con por qué tenemos dentro de los trabajadores un salario familiar, ¿no? Forma Exacto. parte de esa estrategia de sacar a las mujeres del medio y solamente y utilizar a los varones como cómplices. Me parece que si no entendemos como esas complejidades es medio difícil que pueda haber una real alianza en términos de clase si no se comprende esa complejidad también que implica la diferencia sexual, ¿no? Ujú. Y cómo afecta de manera diferenciada, ¿sí? eh, cómo da lugar a vínculos distintos con la producción, cómo te ubica. Me parece que hay que tenerlo en cuenta las dos cuestiones, si no es como difícil. Eh, Claro. por eso no soy de primero la clase y después el género, sino que me parece que Exacto, van no, las no, dos de la mano, porque si no, no hay totalmente. posibilidad de compartir luchas de clase. Si no comprendemos que operan distintas eh, maneras de explotación sobre un sexo que sobre otro.
Y no, o sea, exacto. saco de acá la discusión sobre identidades, ¿no? Porque sobre las identidades podemos tener miles de identidades, ¿no? No Obvio, obvio, solamente obvio. identidades sexuales o identidades genéricas, sino identidades de procedencia, Obvio. territoriales, ¿no? Digo, saco del medio las identidades, ¿no? Hablando en términos de diferencia sexual, han operado de manera diferencial y como parte de una misma clase, ahí hay que tenerlo en cuenta, porque si no, no puedes generar una agenda que proponga reales salidas a la situación concreta de explotación y de cómo se explota un sexo y cómo se explota el otro. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? Sí, sí, Por eso voy a esa base más material. un socialismo patriarcal no sería lo que estamos buscando, digamos, ¿no? Y no, Justamente no. Claro, por eso. Así que no no, no. existiría, digamos, socialismo patriarcal no sería socialismo. Mm, Bueno, Noé, yo te quiero agradecer mucho, la verdad nunca nos cruzamos en ningún vivo y eso que hace bastante que venimos sí, divulgando historia por las redes, la verdad la pasé bárbaro, aprendí, he aprendido varias mm. cosas. No pude Bueno, anotar como, así que me lo ¿cómo? llevo, que no pude anotar como Dai Ah, Fernández, que andaba sí. anotando ahí con el anotador, pero Bueno, yo bueno, quedará todavía guardado. reniego que me digan divulgadora, no me asumo divulgadora, yo soy solo una profe, yo solo soy una profe. Pero gracias, ¿no? Gracias porque la verdad que haces una tarea enorme también. A veces es difícil encontrar un punto intermedio entre eh, el acercar temas complejos y que sean desde seriedad, con mucha seriedad académica, pero que a la vez lleguen. Es complejo eso, así que nada, gracias. Yo nunca te dije, pero yo recuerdo tu sellito de Huellas de la Historia de una jornada que se hizo en el Joaquín y que vos habías estado auspiciando Sí, esa jornada. Yo sí, me sí, sí, sí. acuerdo, hace muchos años, Sí, nunca te sí, lo dije. estaba ahí vendiendo la revista Sí, sí, sí. y qué lindo recuerdo. Así que, bueno, Bueno, no, gracias. Gracias por, la verdad me no, gustó la gracias. charla. Y bueno, para otro momento, la seguimos en otro vivo, coordinamos, Dale, podemos sumar más dale, gente dale. ahí, Dai, que está muy activa, la vamos a sumar. La vamos a Sí, sumar a Dai. hagamos así uno de 3 o 4. Sí, dale. Bueno, te mando un Dale. abrazo grande Gente, y, y nos estamos viendo. dale, Adiós. Gracias a chao. todos por participar. Terminen Chau, bien el chau. día.